Buen día, don Jorge. ¿Cómo está? Antonio y Rubén le saludamos. Bienvenido. Buenos días, Antonio Rubén. Un agrado siempre estar en la sazón y aprovechar para enviar un saludo respetuoso a toda la audiencia que tienen. Jorge, lo hemos invitado esta vez para hablar, vamos a tratar de tocar varios temitas, pero lo hemos invitado en especial para hablar esto de los conciertos, ¿no? Que se anunciaban, que se han suspendido. Hace poquito nomás tuvimos otra gran movilización, así que llegan grandes artistas, especialmente estos que hacen música urbana, reggaetón, en fin, pero después resulta que se suspenden, ¿no? Que creo que parece no colman las expectativas que tenían de repente y se suspenden. Viceministro, ¿podemos hacer una evaluación de cómo han ido estos casos? ¿Cuántos se han presentado? En fin, cuéntenos por favor. A ver, Antonio Rubén, sí tenemos un problema con estos conciertos, pero que no es uniforme. No podemos decir que en Bolivia se suspenden los conciertos o que los artistas no quieren llegar a Bolivia o incumplen con el país. Eh, Ahí habría que separar algunos aspectos que me parece importante. Primero es el tema el estudio de mercado que deberían realizar los organizadores. Entiendo que algunos lo hacen, estas empresas que se dedican específicamente a este tipo de eventos, que son muy pocos que tenemos en el país. Son aproximadamente 5 empresas que hemos visto que son muy profesionales, tienen un equipo profesional, tienen también un capital, invierten, realizan un proceso de publicidad, hacen su estudio de mercado y por lo tanto cuando realizan estas empresas, estos conciertos, se llevan adelante y tiene bastante éxito. Pero por otra parte hay otras personas que se involucran en la actividad, que arriesgan algunos aspectos para llevar adelante un evento que posteriormente fracasa. Entonces ahí también separamos dos componentes, ¿no? La actitud y el comportamiento que tiene el consumidor, el usuario en Santa Cruz. Podríamos decir que incluso Tarija, eh, parte de Cochabamba, frente a lo que tenemos en Potosí, Oruro, La Paz, principalmente, donde ahí podemos ver que el consumidor no es que no le guste participar en un evento, en una de estas actividades, sino que el consumidor de esta región tiene otro estilo de música, ¿no? Podríamos decir que son más cumbieros, más rockeros, y no tanto así los usuarios, los consumidores de parte de Cochabamba, Santa Cruz. Por una parte, que tienen otro estilo de vida, otro estilo de música, por lo tanto. Por una parte. Por otra parte, vemos que el paseño es muy difícil que invierta $700,000 para comprar un boleto e ir a ver algún artista. Lo propio ocurre en Oruro o en Potosí. Son muy pocos los que pueden arriesgar o pueden invertir, mejor dicho, esta cantidad de dinero para participar en un concierto. No ocurre lo mismo en Santa Cruz, por ejemplo, o en el Beni, o en algunos otros lugares, donde sí hay una predisposición. El cruceño, la cruceña puede estar una semana sin eh, privándose de algunas cosas, pero tiene el dinero para poder participar en un evento, es decir, es más proclive a ser parte de este tipo de espectáculos. Por otra parte, lo que vemos es que los empresarios en Santa Cruz, en Cochabamba, se unen, ¿no? Son 5 empresas normalmente las que se organizan para llevar adelante estos eventos. Unos tienen el escenario, que es muy caro, ¿no? Otros tienen el dinero para la publicidad, otros tienen el dinero para la logística. Es decir, hay una organización empresarial para llevar adelante un evento en Santa Cruz. Por lo tanto, son casi con sus propios recursos que llevan adelante este tipo de espectáculos. No ocurre lo mismo en este otro lado.
Normalmente acá en La Paz es un solo empresario o una persona que ni siquiera tiene su empresa que se arriesga, se lanza a la aventura de traer o de tratar de traer a un artista y no tiene ese aparato, esa logística, esa organización que hay en Santa Cruz. Entonces, él se arriesga bajo el cálculo, la proyección de que va a promocionar a un artista. Eso ha ocurrido con Nodal, por ejemplo, y con la venta de las entradas va a recaudar el dinero para traer al artista, pagarle el contrato, pagar el hotel, pagar la publicidad, pagar el escenario, pagar el alquiler del evento. Es decir, él descarga, ¿no?, en un gran porcentaje la inversión en la venta de tickets. Y de pronto es de que tú calculas que puedes vender 15,000 entradas, ¿no?, que es lo que, por ejemplo, se calculó con Nodal, y de pronto solo vendes 4,000. Entonces tienes una gran brecha, no lograste vender los tickets suficientes y lógicamente eso ya te impide cumplir con los compromisos que has asumido. Si a todo esto, Rubén y Antonio, le ponemos las cláusulas que tienen los contratos con artistas internacionales, porque son contratos ya definidos, no es que en Bolivia elaboran el contrato y se ponen de acuerdo, no, ellos ya envían su contrato y estos contratos que nos envían acá a Bolivia son casi son con cláusulas o son contratos modelo que se llevan adelante en Europa, en Estados Unidos, en México, etcétera. Es decir, para nuestra realidad, esas cláusulas casi son imposibles de cumplir, porque son diferentes las condiciones de vida, la disponibilidad y una serie de situaciones que se dan. Entonces no podemos comparar estos aspectos con aquellos otros, por ejemplo, que puede ser muy fácil o común de cumplir en Los Ángeles, en Miami, en otros estados de los Estados Unidos principalmente o de Europa. Entonces, yo he revisado algunos contratos y realmente las cláusulas que tienen estos en favor del artista, de todo el equipo que llega, es tremendamente pues desequilibrado, ¿no? Entonces, estos aspectos marcan la diferencia para que en Santa Cruz normalmente no hemos tenido ahí problemas, excepto uno con Don Omar, pero después el resto se ha llevado adelante. No ocurre lo mismo acá en La Paz, donde cada que anuncian, promocionan un concierto, para nosotros es una preocupación, porque luego vienen los usuarios a las oficinas del viceministerio a exigir a que se les devuelva su dinero, como si nosotros tuviéramos ese dinero o como si nosotros les hubiéramos dicho que compren esos tickets, ¿no? Sin ninguna precaución. Entonces, Miriam Hernández, Nodal, Floricienta, etcétera, etcétera, han sido promocionados, no han vendido la cantidad de tickets que esperaban, se ha suspendido el evento. ¿Por qué se suspende el evento? Porque no llega el artista, y no llega el artista no es porque no le guste La Paz o por la altura, no llega el artista porque el organizador no le ha cumplido con las cláusulas establecidas en el contrato. Yo he revisado, te digo, algunos de estos contratos y te dicen que 24 horas antes del evento tienes que haber cancelado el 100% del monto convenido, ¿no? Y no son pues montos bajos, Rubén y Antonio, son $300,000, $500,000, $700,000 que está de por medio cumplir, además de la exigencia de hotel de 5 estrellas, en algunos casos, como el tema de Nodal, movilidades blindadas del aeropuerto al hotel, hotel de 5 estrellas para el grupo de avanzada, porque vienen unos 5 o 10 días antes de que llegue el artista a su grupo de avanzada. Es decir, es todo un aparato que es muy complicado cumplir cuando el organizador no tiene el dinero suficiente y es solo, ¿no? A diferencia, te reitero, de Santa Cruz, donde hay varios que se organizan, que articulan, que invierten y lógicamente tienen mejores probabilidades de éxito, porque cuando son más tienen el dinero para la publicidad. Entonces inundan el mercado con publicidad. Y otro detalle, te reitero, es la predisposición que tiene el cruceño o la cruceña
de ir a un evento y pagar lo que tiene que pagar y después limitarse a algunas cosas, pero se da el gusto de participar. El paceño no, el paceño es más Así es. calculador, es más ahorrativo, es más prudente, Claro. prefiere otro tipo de Ujú. actividades el paceño a el cruceño, ¿no? Entonces tenemos nuestras diferencias también de idiosincrasia, diríamos, cultural, que nos marca y que hace más proclive el éxito de un evento de estas características en Santa Cruz que en La Paz. Viceministro, a ver, ¿qué está fallando? Cierto, pueden los organizadores fallar en el cumplimiento de las obligaciones que tienen los artistas o las productoras de los artistas. Yo le voy a mencionar varios casos. Miriam Hernández, el año pasado, Flor Bertotti, esta mujer que hacía la novela Floricienta, debía actuar en La Paz y Cochabamba en abril. Mike Tower, este mes en Cochabamba. Nodal, el caso es ya muy reconocido en Bolivia, reconocido, re-conocido. Ricardo Arjona tenía que presentarse el 7 de octubre en Santa Cruz, no se presenta. Don Omar el año pasado ha suspendido sus conciertos. Luis Fonsi también tenía que presentarse el año pasado en noviembre. Y así otros conciertos más seguramente que no los tenemos registrados. ¿No estará fallando la regulación en el país? Porque pareciera de que de manera independiente los organizadores preparan estos conciertos, venden las entradas, pero sin ningún control del Estado. ¿No habrá que pensar en una norma a la que tengan que sujetarse los organizadores de conciertos, viceministro? Hemos trabajado nosotros una normativa en el cual a tiempo de autorizar la realización de un evento, estos empresarios deben presentar el contrato de alquiler del evento donde se va a realizar, la autorización del gobierno municipal donde se va a realizar el evento, el contrato con el artista, ¿no? Para ver si evidentemente llega o no llega, si hay un documento oficial, el contrato del escenario, del sonido, la identificación de los organizadores y además pedimos una boleta de garantía que pueda cubrir cualquier eventualidad, ya sea por una suspensión temporal definitiva o por algún motivo de fuerza mayor o caso fortuito que se pudiera presentar y que esto derive en la suspensión del espectáculo. Les pedimos esta boleta para que después puedan ellos tener el seguro de la devolución de estos dineros. En algunos casos, por este reitero, hay empresas que ya las conocemos, quienes cumplen con todos esos requisitos y nunca le ponen pretexto y han llevado adelante los conciertos con bastante éxito, ¿no? Pero hay otros, reitero, que normalmente lo tenemos en La Paz, que es una sola persona, o sea, no tiene la empresa, contratan una etiquetera para que esa etiquetera pueda vender los tickets, pero detrás de él solamente hay una persona, ¿no? Que está pendiente de cuánto ha vendido, va pidiendo ese dinero para pagar una cosa, otra cosa, la publicidad, el adelanto al artista y de pronto no hay más plata porque no hay más venta. Sucede eso en la realidad. Entonces es complicado para estas personas cumplir con los requisitos que exige la norma y mucho menos, ¿no? Están en condiciones de cumplir con las exigencias del contrato. Entonces, has suscrito con el artista. Entonces, por más ley que tengas, si no se cumplen estos otros requisitos que están por ahí abajo, el problema va a persistir. Aquí de lo que se trata, Rubén Antonio, es de que podamos hacer lo que en La Paz, te digo, podamos hacer lo que hacen en Santa Cruz, poder organizar mejor, convocar a empresarios, empresas serias que tienen la logística de la publicidad, del escenario, del sonido, que haga un estudio de mercado para ver qué artistas se pueden traer a La Paz y realmente promocionar y luego cumplir con todo lo que se ha establecido.
A nosotros nos interesa más bien, Antonio, cómo garantizamos la afectación que puede haber al usuario, al consumidor, que es al final el que paga los platos rotos, ¿no? Porque él ha pagado sus 300, 500, 2.000 bolivianos, en algunos casos 3.000 bolivianos en otros, por la compra de un ticket y de pronto se suspendió el evento y está con el boleto en la mano exigiendo que se le devuelva su plata. Ese es para nosotros la preocupación, el objetivo de nuestro trabajo. Ya los empresarios tendrán que ver, te reitero, las condiciones que ellos deben reunir para llevar adelante un evento. No es cierto que Don Omar no haya cumplido, por ejemplo, con sus conciertos, tenía solamente 2 en cartelera y los cumplió. Y casi lo llegamos a cumplir en Santa Cruz porque querían pasar directo al Brasil y de ahí a Miami porque ahí ya tenían un contrato y tuvimos que activar la fuerza pública para obligarles a que cumplan con los usuarios, los consumidores de Santa Cruz. Entonces, un día después se llevó a este concierto. Nodal participó en Santa Cruz, pero no lo hizo en Cochabamba porque no había las condiciones. Chayanne, que es otro tema muy sonado, estaba programado para febrero del 2020, pero se suspendió su gira, no solamente fue Bolivia, la gira que tenía que hacer en Argentina, en Colombia, etcétera, por el tema de la pandemia. Entonces, hoy tenemos ese problema, por ejemplo, de Chayanne, porque ha habido miles de personas que han comprado el boleto, tenía que llegar Chayanne, el empresario pagó un porcentaje, pagó el alquiler del evento, la publicidad, el escenario, el sonido, o sea, todo estaba listo, pagó un porcentaje, pagó con la plata de los usuarios, de los consumidores, se suspende y entonces no tiene de dónde recuperar esos adelantos que él dio y ahora tenemos el problema por la insolvencia de este organizador para devolver al resto de las personas que compraron su boleto. Entonces, estamos viendo de activar un mecanismo legal si es que esta persona que nos mantuvo en vilo, porque digo, se pasa la pandemia y ahí tenemos un acuerdo con Chayanne para que reprograme su gira, no solamente Bolivia, sino también los otros países que están en la misma situación. Hay gente que compró en Argentina, en Colombia su boleta y que está esperando que se reprograme. No se ha suspendido definitivamente el concierto de Chayanne, pero la gente dice, no, yo no voy a esperar toda la vida para que programen, devuélvanme mi plata y ahí empiezan los problemas. Entonces estamos esperando. Estos días seguramente tendremos novedad sobre el tema Chayanne para definir si se suspende definitivamente o se reprograma ese concierto. Entonces, son varios aspectos, Rubén y Antonio, que tienen que ver más que todo con las previsiones que deben llevar adelante o deben tomar en cuenta los organizadores, los empresarios, a una norma, una ley. Ya tenemos un protocolo, una resolución ministerial para llevar adelante, para garantizar, ¿no?, la devolución de los dineros en favor de los usuarios, pero quienes tienen que garantizar la realización del evento no es el Estado, no es el gobierno. Nosotros no podemos garantizar que llegue Miriam Hernández o que llegue Chayanne o Nodal. Son los empresarios porque es una actividad privada. Nosotros como Estado lo que tenemos que hacer es tomar las previsiones para que en el caso que se suspenda, ese organizador, ese empresario, pueda devolver la plata que ha recibido del público. Viceministro, ahora ¿tiene usted un registro de más o menos cuánta gente ha sido afectada por la suspensión de conciertos, si se están claro, y si se están solucionando los problemas, si hay algunas personas que por responsables, por ejemplo, puedan estar en algún proceso de repente detenidas, y qué normas se está utilizando? Si, como dice Rubén, todavía no tenemos una específica, ¿qué normas se están utilizando para hacer cumplir, sobre todo con el usuario? Sí, a ver, aproximadamente en todo el país durante estos últimos años, desde la pandemia, lo que estamos hablando 2019, 2020 hasta la fecha, casi son 10.000, aproximadamente son 10.000 entre usuarios y consumidores que han sido afectados por este tema. En algunos casos, como en el de Chayanne, aproximadamente un 25-30% se ha logrado que se devuelva.
En el caso de Nodal estamos con un porcentaje parecido. Hay personas que han iniciado una acción penal por estafa con víctimas múltiples en diferentes casos. Y en otros estamos en proceso de devolución, como es el tema de Floricientas recientemente, el tema de Miriam Hernández. Hemos tenido que activar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para llevarlos a la FELCC, a los abogados de la empresa. Están ahí obligados a devolver y tenemos estos problemas con los otros empresarios que no aparecen, ¿no? Sino que es la empresa tiquetera que normalmente tiene que dar la cara porque ahí uno ha pagado. Normalmente el empresario o vive en Santa Cruz o vive en La Paz y no se lo ubica, sino es el representante de la organización de la supuesta empresa, porque son, te reitero, 5 empresas legalmente constituidas. El resto simplemente son aventureros. Entonces, estamos en eso. Habría que ver la posibilidad de ver si necesitamos una norma específica, una ley. Tenemos ya esta resolución ministerial que protege los derechos de usuarios y consumidores ante la suspensión de un evento público, de un espectáculo público. Pero habrá que seguir viendo alguna otra norma, quizás para que los empresarios puedan garantizar la realización de estos eventos, que eso pasaría también por las autoridades municipales, porque en el marco de las autonomías, cada alcalde, cada gobierno municipal puede autorizar o no la realización de estos eventos, porque como son eventos públicos, quien autoriza esa realización son los gobiernos municipales, no es el gobierno central, ¿no? Ellos autorizan, ellos dan la licencia de funcionamiento para una actividad o firman un contrato y cobran también por el alquiler de algunos espacios públicos. Es decir, son los gobiernos municipales quienes deberían tener una ley específica, una ley municipal para garantizar que los eventos se lleven adelante. Nosotros estamos encargados, te reitero, para defender los derechos del usuario y consumidor cuando han sido vulnerados con la suspensión definitiva o temporal de un evento, o porque no ha llegado un artista, o porque te han vendido el ticket, se ha llevado el evento, que ha habido también casos, y no has logrado ingresar porque han vendido entradas por demás. Entonces ya no había espacio para ingresar y lógicamente hay gente que se queda con el boleto en la mano. Entonces nosotros como gobierno estamos garantizando derechos de usuarios y consumidores que han sido vulnerados por este tema de los eventos públicos. Son los gobiernos municipales que deberían trabajar una ley municipal para garantizar que estos eventos que ellos autorizan, porque quien autoriza la realización de un evento público no es el nivel central, no es el gobierno, son los gobiernos municipales. En algunos casos en coordinación con las gobernaciones, porque las gobernaciones son las que administran los estadios y normalmente estos eventos, porque no tenemos otros escenarios en Bolivia, se realizan en el Ramón Aguilera, en el Real Santa Cruz o en el Hernando Siles o en el Félix Capriles o en el de Achumani. Es decir, como son eventos masivos, contratan estadios. ¿Quién administra los estadios? Las gobernaciones. ¿Quién autoriza la realización de ese evento? Los gobiernos municipales. Entonces, los que autorizan deberían tener su norma específica para garantizar que ese evento que ellos están autorizando se pueda llevar adelante. Y nosotros vamos a seguir, Rubén y Antonio, en el marco de la política de protección y acceso a la justicia que se está llevando adelante, garantizar que los derechos que han sido vulnerados de usuarios y consumidores puedan ser restaurados, ya sea en la vía administrativa, como lo hemos hecho en varios casos, o cuando ya rebase nuestra capacidad administrativa de la conciliación, acudir a la fuerza pública para que los procesen penalmente por estafa o por apropiación indebida. Algunos dicen, no es estafa como el caso Chayán, no es estafa porque todavía yo no he dicho si ese evento se va a suspender o no, así que no me pueden denunciar y procesar por estafa con víctimas múltiples. Y de pronto el fiscal le da la razón y rechaza las denuncias de varios usuarios en Cochabamba que han presentado una denuncia contra este organizador.
Entonces Viceministro. vayamos por la apropiación indebida, porque indebidamente se están apropiando de dineros del público, ¿no? Que es otra Así figura es. penal que también la vamos a activar contra estos casos que todavía están pendientes y que lamentablemente no están, como en el caso Chayán, no están queriendo resolver las personas que han recibido dinero del público. Viceministro, yo insisto, no obstante, hace falta una ley marco. No podemos dejar a expensas de los organizadores de estos eventos el desarrollo de un concierto. Ellos tendrían que sujetarse a una norma específica, así sea en el nivel municipal, departamental, pero necesitamos, creo yo, una ley marco que regule este tipo de actividades. Está bien, el Viceministerio de Defensa del Consumidor sanciona en favor de los usuarios seguramente, pero hay que evitar desde el principio de que esto ocurra. Cada organizador o cada artista que llegue a Bolivia tendría que sujetarse a la norma sobre los requisitos que garanticen el cumplimiento de su oferta musical, o de parte de los organizadores o de parte de ellos mismos. Por ejemplo, no es comprensible, usted nos cuenta, viceministro, que una persona sea la que traiga un artista. Tiene que ser una empresa legalmente establecida, con un capital suficiente para incluso asegurar el cumplimiento de una boleta de garantía. Entiendo, viceministro, yo no sé de leyes mucho, pero entiendo de que hace falta una ley marco respecto de la organización de estos eventos. No sé si tiene que partir la iniciativa de su viceministerio o de alguna entidad del Estado. Con esto terminamos, viceministro. Comparto contigo, Rubén Antonio. Tenemos ya la ley marco de autonomías, ¿no? Y esta ley marco asigna competencias exclusivas, compartidas, concurrentes a los gobiernos autónomos. Y dentro de esta ley marco se establece pues que el tema de los espectáculos públicos es una competencia de los gobiernos municipales. Por lo tanto, yo exijo y comparto contigo de que si hablamos de una ley, que sí, estoy de acuerdo, debería ser una ley municipal, porque son ellos los que autorizan la realización, y bueno, por ley marco de autonomías, ellos son los que tienen las competencias sobre los espectáculos públicos que se llevan adelante en un determinado municipio. Entonces, la jurisdicción territorial y administrativa marca las decisiones que puedan asumir las diferentes autoridades municipales. Sin embargo, de esto vamos a plantear al sistema asociativo municipal, a la AMB y a la FAM, esta necesidad, ¿no? que comparto contigo, Rubén Antonio, de tener leyes que hagan cumplir las autoridades municipales. No es posible que ellos autoricen a ciegas la realización de estos eventos simplemente por cobrar la tasa que están cobrando por llevar adelante estos eventos, y después no les interesa si llega o no llega el artista, si cumplen o no cumplen, ¿no? Ellos simplemente autorizaron, recibieron su platita y listo. Los que alquilan los locales, ¿no? Que son las gobernaciones, normalmente también pues deberían tomar ciertos recaudos antes de autorizar el alquiler del local. Ellos igual, solamente les interesa cobrar su dinero, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Nodal. Pagaron al estadio de Achumani casi $25,000, choches de la vida ellos recibieron, pero después si se suspendió la fiesta o no, ya no les interesa, no devolvieron ese dinero, entiendo. Y lo propio ocurre con el sonido, porque no pagas después de la fiesta, es igual que cualquier fiesta, claro, de un matrimonio, de un bautizo, la orquesta te va a pedir primero que le pagues, el local te va a pedir primero que le pagues. Si se ha suspendido el matrimonio o se ha suspendido la fiesta, ya es responsabilidad del organizador, ¿no? Entonces sí, ahí necesitamos una norma. Yo no creo que sea una norma, una ley nacional de eventos y espectáculos públicos, porque te reitero, rompería con las atribuciones que tienen los gobiernos municipales. Debería tener no 342 leyes municipales, porque no hay estos conciertos en otros municipios, sino específicamente casi en el eje troncal, pero sí podríamos hablar de las capitales de departamento, ¿no?
donde normalmente se llevan adelante estos eventos. Entonces, es la AMB, que es la Asociación de Municipios de Bolivia, donde están aglutinados o están asociados o participan los gobiernos municipales capitales de departamento más el Alto, que son los principales municipios donde se realizan estos eventos, que deberían tener una norma que cumplan los organizadores que quieran llevar adelante un espectáculo, un evento público en esa jurisdicción, porque te reitero, quien autoriza la realización de estos eventos no es el gobierno central, son los gobiernos municipales quienes además cobran una tasa por esa autorización. Perfecto, viceministro, le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Ya lo vamos a estar convocando para hablar de otros temas que también afectan al ciudadano, al consumidor, al cliente. Jorge, que tenga buen día, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Antonio, Rubén, y vamos a estar pendientes porque nos han ya hecho conocer que llega Luis Miguel y hay mucha gente fanática de Luis Miguel que quiere comprar su entrada. Vamos a informar oportunamente para ver si este artista realmente va a llegar el próximo año, ¿no? Porque ya este año han hecho conocer de que cesaron su gira en Latinoamérica y veremos cuál es su gira, su agenda el próximo año. Lo recomendable es de que antes de entregar su platita, Rubén, Antonio, los usuarios y consumidores se cercioren bien si ese evento se va a realizar o no se va a realizar. Nosotros tenemos un convenio con Sobodaicom y Sobodaicom, al margen que exige las regalías, ¿no?, de acuerdo a ley, sabe qué artistas van a llegar del exterior, porque ellos tienen un convenio también con la Asociación de Artistas de otros países. Entonces, Sobodaicom conoce qué artistas llegan y qué artistas no está programado su llegada a nuestro país. Entonces, esa información nosotros podemos brindar y ofrecer al público para cada evento, ¿no? Les reitero, el tema de Luis Miguel todavía no sabemos porque estarían promocionando para la gestión 2024, no sabemos si está en cartelera la llegada de Luis Miguel. Por lo tanto, les pedimos a las personas que seamos más cautos, ¿no? Que primero nos cercioremos de que evidentemente va a haber ese evento y para eso estamos nosotros, para informarles, pero de pronto nos sorprendemos que han vendido 2,000, 3,000, 4,000 entradas, gente que ha comprado de Cochabamba, de Santa Cruz, que han venido de Perú, de la Argentina, y tenemos el problema porque, te reitero, nosotros no tenemos la plata para devolverles, pero vienen a exigir que nosotros les devolvamos ese dinero, y ese es un problema que tenemos que asumirlo, ¿no? Como Estado estamos pagando personal para resolver el problema del privado, del particular que ha cobrado la plata y después ha desaparecido o no puede devolver. Entonces, para evitar llegar a esa situación, Rubén, Antonio, es importante que el usuario, el consumidor, se aproxime a las oficinas de defensa del consumidor que tenemos en Santa Cruz, en Cochabamba, es decir, en todo el país. Felizmente ahora ya somos centros de conciliación. Ahí tenemos la información adecuada, oportuna, real, para informar si ese evento se va a llevar adelante o todavía está pendiente. Entonces, en el caso de Luis Miguel, yo simplemente tengo que decirles por responsabilidad, todavía no tenemos la información oficial que este artista llegue el próximo año. Seguramente los organizadores, los empresarios que están gestionando la llegada de este importante artista tienen esa información. Les pedimos que nos los hagan llegar para que nosotros corroboremos y luego podamos informar a la población si llega, si no llega, en qué fecha, y bueno, que ya sea el usuario, el consumidor, que tome la decisión posterior. Muchas gracias, Rubén Antonio, siempre a tus órdenes.